Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre el aula invertida y otras estrategias con uso de TIC. Se describe una experiencia de aplicación diferenciada de estrategias de enseñanza-aprendizaje con apoyo de TIC en una comunidad de docentes, estudiantes de la maestría en educación en Tuxtepec, Oaxaca, en el 2015. El objetivo de la investigación fue identificar la posibilidad de mejorar los procesos educativos de esta zona que sabemos presenta cierta exclusión y deficiencias. Los docentes involucrados trabajan mayormente en instituciones de zonas rurales y su universidad de procedencia varía. Si bien es cierto que el escenario de Oaxaca tiene muchas limitaciones como la conectividad a Internet en zonas rurales, deficiente infraestructura tecnológica en centros educativos, altos índices de analfabetización, mala calidad de la educación que el Estado registra, el docente debe mantener su profesionalización y formación en la inserción de las TIC, pues es ahora un requisito educativo. A partir de la última década, las TIC han propiciado un cambio social, pero el problema está en que no se avanza equilibradamente, pues no todos tienen acceso a los avances tecnológicos. Las TIC no garantizan la mejora del sistema educativo, pero han propiciado el surgimiento de varios modelos pedagógicos como el e-learning y el aula invertida, que es la que abordaremos hoy. ¿Sabes qué es el aula invertida? Esta innovadora estrategia usa las TIC para proporcionar recursos a los estudiantes fuera de clase. Consiste en modificar la estructura de una clase tradicional, la cual tiene un avance lineal a través de explicaciones conceptuales, muy teóricas por parte del docente, y luego algunos ejercicios prácticos, una retroalimentación y tareas que los alumnos deben hacer en casa. Aquí les dejo un pequeño video para que entiendan un poco mejor qué es el aula invertida. ¿Qué es el aula o clase invertida? La clase invertida o Flipped Classroom es un modelo de trabajo en el que se invierten los papeles de la clase tradicional por el uso de las TIC. En este tipo de modalidad educativa se trabaja a través de materiales en línea, como es el caso de los videos, infografías y lecturas, entre otro tipo de materiales y actividades, los cuales debes analizar en la sesión online para la posterior puesta en práctica en la siguiente clase presencial. Es ideal que los materiales teóricos sean revisados las veces necesarias para analizar el contenido teórico e incluso aclarar dudas sobre los procedimientos. En las Flipped Classroom se pueden utilizar diversas metodologías de aprendizaje, como el trabajo por proyectos o el aprendizaje colaborativo, entre otras. Los estudiantes deben llegar a las sesiones presenciales habiendo leído los materiales y realizando las actividades marcadas en las sesiones virtuales. Revisa la línea de tiempo que encontrarás en el aula virtual y podrás observar la organización y estructura del curso. Es importante que en las sesiones virtuales seas el responsable de gestionar tu conocimiento, realizando las lecturas comprensivas de los materiales disponibles y realizando las actividades propuestas, ya que en la sesión presencial se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en las sesiones online. Como ya dijimos, las TIC no van a mejorar mágicamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que se debe hacer un correcto uso de ellas, buscar actividades y formas de aplicación dándole mucha importancia a la comunicación docente-alumno. Sobre el trabajo de investigación que se realizó, el objetivo general fue identificar si se presenta alguna diferencia significativa en el aprovechamiento académico y satisfacción entre los dos grupos evaluados, a los que se les aplicó estrategias de enseñanza-aprendizaje y herramientas tecnológicas diferentes. ¿Emplear una estrategia tecnopedagógica innovadora presenta o no un mayor aprovechamiento escolar a comparación de una estrategia tradicional? Sobre la metodología empleada, lo primero fue diseñar la propuesta. Tras elegir la estrategia del aula invertida, se contemplaron otros elementos tecnopedagógicos como el uso del aula virtual, emplear programas de edición y programas de elaboración de presentaciones, propiciar el aprendizaje por proyectos colaborativos, utilizar el portafolio electrónico como evidencia de trabajo realizado en el curso y la producción de multimedia educativo. Se trabajó la integración de un proceso multimedia educativo a través de la impartición de una asignatura presencial que tuvo como objetivo comprender los usos y fundamentos psicopedagógicos de la multimedia y desarrollar productos educativos enfocados en las necesidades de los usuarios. La población se distribuyó en dos grupos organizados de la siguiente manera. El grupo 1 fue la población experimental o testigo,
conformada por 10 sujetos a quienes se aplicó la estrategia tecnopedagógica innovadora con el uso del aula virtual. Y el grupo 2, donde la población fue control, conformada por 6 sujetos. Estos trabajaron sin la aplicación de una estrategia psicopedagógica innovadora, sin el uso del aula virtual, con una metodología mucho más tradicional. En el grupo testigo, la docente no se concentró en la exposición teórica. El reto fue que los alumnos abordaran los temas en casa con el uso de materiales educativos y en clase ponerlos en práctica. La docente participó como guía y facilitadora del proceso. El uso del aula invertida representó un entorno de aprendizaje centrado en el alumno, permitiendo un trabajo colaborativo entre los compañeros y con el docente. Esto facilitó la creación y gestión de contenidos, así como el desarrollo de actividades educativas. El aula virtual sirvió como introducción para los participantes, pues en ella se explicaba la planeación didáctica, la forma de evaluación del curso y en sí qué es el Flipped Classroom. Además, los alumnos tuvieron la libertad de consultar y descargar los recursos didácticos, además de comunicarse con sus compañeros y el docente, así como participar en foros. En los momentos presenciales, se analizó y sintetizó la información recolectada, se generaron ideas y se gestionaron los productos didácticos sobre el tema que sería subido al aula virtual. Estos podían ser videos, podcasts, presentaciones, entre otros. El grupo 2 trabajó bajo una modalidad presencial, como ya mencioné, con una estrategia didáctica tradicional. La mayor parte del tiempo, el proceso de enseñanza se basaba en la exposición docente. Los alumnos no tenían acceso a los materiales didácticos, solo a la exposición en clase, y fue hasta el final del curso que los compañeros pudieron ver las producciones realizadas. Para la evaluación, los docentes analizaron a los grupos a lo largo del curso. Se analizaron también los trabajos finales a través de un comparativo estadístico de las calificaciones, se realizaron encuestas de aprendizaje y satisfacción a los alumnos, así como cuestionarios en línea sobre el uso de estrategias y herramientas. Ahora, sobre los resultados. El grupo 1 al inicio mostró disgusto al saber que formaría parte de una investigación y que deberían interactuar virtualmente, posiblemente por sus antecedentes escolares y profesionales. Pero al paso del tiempo, los miembros se sintieron más cómodos y su participación fue más natural y accesible. El trabajo colaborativo surgió y el docente ayudó a comprobar sus posturas. Se pudo observar que el grupo experimental tuvo un aprovechamiento escolar y una satisfacción más alta. El grupo 2, al saber que trabajarían bajo un modelo tradicional, no se generó ningún cuestionamiento. Los alumnos se mostraron cómodos a la idea de llegar a clase, sentarse, escuchar la exposición, preguntar dudas y realizar sus trabajos colaborativamente. El aprendizaje fue más lento, pues la exposición del tema dependía del docente y no de la interacción personal y grupal. Los trabajos finales mostraron una calidad inferior a los del grupo 1. La docente de este grupo relata que las horas dedicadas a la exposición teórica en clase absorben el tiempo para que los alumnos realicen ejercicios prácticos y colaborativos, avancen sus proyectos y resuelvan dudas, por lo que se lleva a trabajar en casa sin la guía y retroalimentación del docente. A manera de conclusión, al trabajar con el aula invertida se manifiesta la importancia de las competencias que el docente posea para insertar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como diseñar y desarrollar su propio material para que los contenidos sean precisos y con un enfoque adecuado. Se ha de considerar que en cualquier proyecto donde se busque integrar las TIC, además de una correcta aplicación de estrategias didácticas, es preciso que docentes, alumnos e instituciones cuenten con las competencias y la infraestructura necesarias. El alumno debe comprender que el papel que se tiene en un proceso de enseñanza de este tipo es muy grande, pues es él en quien se centra. Entonces ha de tener una postura autodidacta, responsable de dedicar tiempo de calidad a la investigación y trabajo en casa. Me parece muy interesante el trabajo que se realizó y creo que más instituciones deberían tomar en cuenta estos modelos de aprendizaje-enseñanza, y más en la educación superior. Hasta aquí mi video. Espero no se hayan dormido. Dejen sus preguntas aquí abajo y nos vemos mañana. Chao.